nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús se despojó. Él tenía el derecho, todo el derecho de estar en el cielo. Su derecho de gloria que tenía. Y aún así Él se despojó de ese derecho para venir y hacerse como nosotros, un poco menor a los ángeles. Nos marca las Escrituras. Entonces vemos que el ejemplo es de dar. Que el ejemplo es demostrar primero la gratitud de nuestro Dios, y en esa función nosotros podemos edificar. Bueno, con esto, en lo que habla Pablo en el 8 y en el 9, lo primero que está diciendo, bueno, si algo o en algo te crees con derecho, primero fíjate en la edificación de tu hermano, y segunda, o más bien en primera, el amor que tienes hacia Dios, y en segunda, el amor que tienes y debes de tener hacia tu hermano. Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos, no andamos conforme a la verdad. Y esto es lo que primeramente hay que entender para poder proseguir a lo que es la amonestación contra la idolatría. Y bueno, dirás, ¿por qué o qué tiene que ver todo esto? Todo esto parte del amor. Primero es porque nos debemos de basar, una, solamente en su Escritura, y dos, debemos de poner siempre las cosas, por ejemplo, practicarlas, no solamente decirlas. Y por eso es de que Él empieza a hablarles de lo que ha sucedido con sus padres, después de que fueron sacados de la esclavitud de Egipto para ser un pueblo libre y para que pudiesen adorar a Dios con esa libertad que Dios les había permitido, para que pudiesen llegar a la tierra prometida. Pero había unos obstáculos los cuales siempre vamos a tener, y en eso nosotros debemos de corregirnos. Vamos, si algo pasa en el ser humano siempre es la idolatría. Si algo hay que batallar con ella es la idolatría. Y tú te pondrás a pensar, bueno, pues yo adorar a los santos, adorar a esto. No, la verdad no. O te podrás a pensar, bueno, yo ya no adoro a tal o cual cosa. Lo peor de todo es de que a veces pensamos que no somos idólatras, cuando a veces la idolatría se ha arraigado más a nosotros. La idolatría empieza en querernos a nosotros mismos. Dirás, bueno, yo no soy egoísta, bueno, yo no soy vanidoso, entonces eso tampoco aplica para mí. La idolatría principal que está y se arraiga en nuestra vida es cómo percibimos que adoramos a Dios. Y siempre percibimos según yo creo, según yo pienso, esto es bueno, pero nunca, o no lo hacemos conforme a las Escrituras, o no lo has hecho conforme a las Escrituras, te has alejado de ellas y solamente lo haces por un bien común. Recordemos, aquí dice en el 10:1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos ellos fueron libertados de Faraón, pero eso no les hacía que todos pertenecieran a Dios. Ahora, el hecho de que vengas, el hecho de que estés congregándote, el hecho de que vayas a reuniones, eso no te hace parte del cuerpo de Cristo. Eso te hace partícipe y por lo tanto recibes algunas bendiciones o la gracia de Dios en parte. Así como lo recibieron algunos que estaban en la tierra o que eran judíos, pero no todos fueron salvos. Y más adelante dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos estaban acorde con ello. Todos participaban. En el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Si hay algo que es inamovible, si hay algo que permanece para siempre, es Cristo. Si hay algo que fortalece a la iglesia, es Cristo. Independientemente de que vengan personas que realmente estén comprometidas con Cristo o no, es inamovible. Cristo está, haya mucha gente o haya poca, Dios siempre está complacido con aquellos que le aman. Vemos que de todos los que salieron de la tierra de Egipto, los que entraron a la tierra prometida fueron solamente 2 personas.
Ahora, ¿Dios está interesado en números? No, está interesado en personas que realmente le adoren, le busquen y sobre todo le obedezcan. Porque la idolatría empieza ahí. Cuando nosotros empezamos a idolatrarnos a nosotros mismos, quiere decir que nosotros empezamos a obedecer lo que nosotros creemos que es cierto, pero no lo que realmente es cierto, lo que realmente Dios quiere y demanda de nosotros. En eso sí hay una obediencia. Ahora tú te dirás, bueno, soy idólatra, ¿en qué momento, cómo puedo comparar mi vida? En obediencia. Lo que dice Dios y lo pones por obra es porque has creído en un Dios único y verdadero, el cual su palabra es fiel y por lo tanto tienes que comprometerte con aquel que te ha libertado. Si no le obedeces a Dios y solamente estás siguiendo tu comodidad, entonces estás siendo idólatra de ti mismo, porque solamente te estás a ti allegando, todo quieres para ti. Ahí empieza la idolatría. Y lo vemos con los que salieron de Egipto. Todos ellos vieron cómo se abrió el mar, la nube, la columna de fuego. Pero ellos solamente querían su propia comodidad. Querían a alguien que les libertara, pero no querían un señorío. Querían a alguien que les libertara, pero no querían comprometerse de alguien que les sostuvo todo el tiempo. Ahí empieza la idolatría. Entonces ahí es donde tú debes de rectificar, donde tú tienes que analizar tu vida primeramente. Bueno, ¿estoy siendo obediente a la palabra de Dios? Bueno, ¿realmente estoy siguiendo su consejo? ¿Realmente tengo y reconozco el señorío por sobre todas las cosas a las cuales yo me debo de someter? ¿O no sirvo y solamente vengo de vez en cuando o todos los días? Eso no te hace de Cristo, eso no te hace cristiano. Lo que te hace de Cristo es una persona fiel y obediente, aquel que aborrece el pecado. Porque ciertamente conocemos y lo hemos visto, bueno, y lo acaba de mencionar el pastor. Bueno, si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso. Hay pecado en nosotros, pero no es lo mismo que nosotros amemos el pecado y lo practiquemos y nos aferremos a él, sino que cuando pecamos nos duele y en esa dolencia nosotros vamos hacia nuestro Señor, nos arrepentimos y rectificamos nuestra vida y andamos conforme a ella. Pero ¿qué vamos a rectificar si no conocemos su palabra? ¿Qué vamos a rectificar si no reconocemos el señorío de nuestro Dios en nuestra vida? Eso es lo que pasó en el pueblo de Dios. Dice el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y también conocemos que después de haber negado, después de haber tenido todo y ellos no creer en Cristo o no creer en Jehová, ellos tienen que vagar por 40 años de tal forma que todos murieran y solamente quedaran dos, aquellos que habían creído y habían puesto sus ojos en nuestro Señor. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí viene la primera respuesta. 1, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esa es la primera, la codicia. El 7 dice, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, es la tercera, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En el 9 dice, es la cuarta, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todas estas cosas pasaban con ellos después de que Dios les había concedido la libertad para darles la tierra prometida. Ellos dudaron. Bueno, si solamente tienes un Dios y Él te ha prometido, o sea, si solamente hay un Dios y Él te lo ha prometido, no dudes.
porque su poder está en su palabra, está su poder, y Él lo cumplirá hasta el fin. Por lo tanto, la palabra de Dios a la cual te arraigas o te aferras, ahí debes de permanecer inamovible, como aquel que fundó su casa sobre la roca. Vinieron tormentas, tempestades y no se movió, pero no seas como aquel que puso su casa sobre la arena, en el cual viene la primer tormenta o el primer viento y se desvanece totalmente su estructura, porque solamente está edificado en sí mismo. Pero si tú edificas toda tu vida sobre la roca, es inamovible. Así como fue con Josué y Caleb, inamovible. Ellos creyeron en esa roca. Así como lo vimos atrás, ellos creyeron en aquel que les sustentaba todo el tiempo. En esa roca en la cual manaba agua, ellos creyeron, se sustentaron, fueron firmes. Mientras que los otros edificaron sobre la arena, dudando. No dudes. Eso es parte, o esas son las bases en las cuales una persona puede empezar a idolatrar a alguien, inclusive a ti, porque empiezas a dudar de lo que realmente Dios ha hablado. Ellos dudaron y perecieron en el desierto. No creyeron en lo que Dios les había prometido. Recordemos también cuando mandaron a los 12 espías a la tierra de Canaán. 10 de ellos llegaron dudando, diciendo, bueno, es que son gigantes, son enormes, nosotros somos como langostas. Y otra vez Josué y Caleb, firmes, no dudaron y creyeron que Dios les ha de dar la victoria, porque sabían, y ¿saben por qué sabían? Que aunque fueran grandes, porque sabían que Dios les acompañaba. Bueno, si vieron todo, sabían que tenían un Dios, y si Dios los había rescatado de la mano de Egipto, bueno, pues Dios les habría de dar lo que Él les prometió. Y por eso es de que anduvieron vagando 40 años y perecieron, para que solamente 2 de esa generación pudiesen entrar y pudiesen cruzar el Jordán hacia la tierra que Dios les había prometido. Y bueno, dice el 10, ni murmuréis como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Todo esto nos habla de lo que estaba pasando o aconteciendo en el momento en que Dios les había concedido la libertad y todo lo que había pasado en el desierto. Ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y en ese momento empezaron a morir también. En el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros, la única confianza que debemos de tener en firmeza es en nuestro Señor Jesús. No podemos valorar nuestra relación con Dios conforme a lo que somos, porque ciertamente si estuviese en nuestras manos pereceríamos, ciertamente no obedeceríamos como debemos de ser. Y cuando nosotros vamos hacia la palabra de Dios, para empezar es el que nos fortalece, para empezar es el que nos sostiene, nos sustenta, y en esa seguridad nosotros podemos andar. Pero por eso dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Siempre tienes que revisar, analizar tu vida conforme a las Escrituras. No te creas la persona que ya es inamovible por lo que ha hecho. No te creas de esa manera, porque ciertamente tendrás que revisar tu vida y tal vez te habrás dado cuenta que ya tienes kilómetros de distancia separado de lo que es el camino de la verdad de nuestro Señor Jesús. Por eso es indispensable que siempre estemos mirando nuestra vida conforme a las Escrituras y corregir todo el tiempo. No somos perfectos y en esa imperfección la cual nosotros tenemos es en la cual nosotros debemos todavía de arraigarnos más. Y para ilustrar un poco más de lo que es las amonestaciones contra la idolatría, déjame relatarte un poco lo que es la esclavitud para que veamos lo que era el pueblo de Israel en manos de los egipcios y lo que ellos habían obtenido.
Cuando Dios les da las leyes al pueblo de Israel, porque vemos que en esa época era de costumbre que tuviesen esclavos, después de un cierto tiempo de haber tenido esclavos, después de haber pasado tanto tiempo, ellos tenían el derecho de ser libres, ya eran libres, después de haber cumplido ciertos años con, digamos, su señor o su patrón. Después de ese tiempo ellos podían ser libres, pero mientras estuvieran esclavos tenían normas y reglas que seguir todo el tiempo, de tal forma que ellos tenían que honrar y respetar a aquel que era su señor. Bueno, después de que ellos se les había concedido la libertad, también había una cláusula, que si aquel esclavo amaba a su señor, podía regresar a la casa de su amo por amor a él. Y ahora le pertenecía otra vez al amo, pero era por amor. Ahora, viendo de esta manera, la diferencia que hay entre uno y otro es de que el primero sigue ciertas normas y ciertas reglas que se le imponen para que él pueda o no pueda y pueda corregir su vida estando dentro de la casa de aquel amo. Mientras él le servía, el amo le protegía, el amo le daba de comer, el amo le vestía. Y lo hacía todas esas cosas recordando que tenía patrones que seguir. Ahora, cuando él era libre y aún así en esa libertad decía, bueno, yo voy por amor ahora al Señor, a ese Señor al cual es mi amo. Para empezar, ya no había más reglas escritas. Es más, ni siquiera el amo le tenía que presentar reglas escritas. ¿Por qué? La respuesta es porque esa persona le amaba, y si le ama no es necesario que le ponga reglas. Bueno, cuando tú te casas no le pones reglas y no dices vamos a poner reglas aquí las vamos a escribir en un pizarrón y a tal hora y tal cosa me vas a respetar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a poner la pasta. No, lo haces por amor, por no agredir a la persona que tienes a tu lado, todo lo haces por ello, por amor. Bueno, si amas a esa persona no la vas a ofender. Es obvio, no necesitas escribirlo. Si amas a esa persona, no la vas a traicionar. Es obvio, porque la amas. Si amas a esa persona, no la vas a traicionar o no lo vas a traicionar fornicando, adulterando. No vas a codiciarle. La diferencia de esas dos personas es de que una lo hace por amor y la otra lo hace por imposición. Ahora, la persona que ama está ahí y sabe que también las reglas no han sido quitadas, pero él las hace por amor y no es necesario que se las recuerden. ¿Se abrogó esa ley? No se ha abrogado. Está ahí. Ahora lo trasladamos a este tiempo y lo vemos de esta manera, hermanos. Que a nosotros se nos ha concedido la gracia, de tal forma que la ley no ha sido quitada y nosotros ahora por amor hacemos las cosas y por amor nos sujetamos a nuestro Dios, a un solo Dios. Y quiero enlazarlo con esto porque realmente es importante. ¿Por qué es importante ver esto entre lo que es un esclavo libre y un esclavo, con reglas, como lo era en el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto, bajo la gracia? Porque nosotros, al reconocer que hay un Dios, que hay un Señor y que nosotros en amor le obedecemos, porque ahora la ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora de esa manera reconocemos que solamente hay un Dios, no hay dos, no hay tres, no hay otro Señor. No estás tú primero y después Dios, no están tus necesidades primero y después Dios, está solamente el Dios al cual le debes de servir. Ahí es donde empieza la idolatría, cuando nosotros empezamos solamente a ver lo que a nosotros nos conviene. Ahí empieza la idolatría, cuando nosotros solamente buscamos nuestro propio placer. ¿Y en qué se ve? Cuando la iglesia no sirve.
y cuando no participa, cuando no se involucra en las cosas de Dios, cuando la iglesia se estanca, está solamente aletargada, en ese momento vemos que no hay esa pasión, esa respuesta que hay hacia un Dios. Entonces, iglesia, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿O estamos caminando igual que el pueblo de Israel, por reglas solamente? ¿O estamos caminando por alcanzar las cosas por nuestras propias fuerzas? Bueno, para empezar, no nos alcanzaría. Por eso es de que vino Cristo a morir por nosotros. Por eso es de que tenemos ahora esa parte, la gracia. No podemos, pero sí en respuesta nosotros le servimos. Por eso Pablo les está recordando, no ignoréis lo que pasó con nuestros padres, no ignoréis lo que ellos vivieron. Ahora nosotros estamos en otra parte, nosotros estamos en otro ámbito. Ahora conocemos de aquel que se profetizó, conocemos quién era la roca, es Cristo. Y Pablo les está diciendo, les puedo asegurar, esa roca es Cristo. Es el que te sostiene, es el que te sustenta todo el tiempo. Ya estás bajo otro parámetro. Ahora recuerda, no vuelvas a caer a lo que hicieron nuestros antepasados, hablando Pablo a los corintios, porque recordemos que la iglesia de Corinto estaba conformada más por judíos, así también como por griegos y romanos. Eso lo vimos prácticamente al principio de Corinto, de los corintios. Así es de que en todo momento, iglesia, fija tus pies en la roca. Como dice en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, igual que es para ahora. Recordemos lo que pasó antes para que nosotros lo tomemos como ejemplo y como una amonestación a lo que estamos haciendo y corregir prontamente antes de que caigamos y andemos vagando otra vez en el desierto de nuestra vida, andemos vagando sin Cristo, andemos vagando por otras cosas y pensemos que realmente estamos en Él y tal vez solamente somos partícipes. Lo podemos ver a través y a lo largo de las Escrituras, también lo podemos ver a través de los 5,000. Fueron partícipes de lo que Dios hizo y de la multiplicación, pero no eran ellos estaban interesados solamente en aquel que les daba una porción. No estás interesado en eso, está interesado en servirle a Dios. Y tenía que ahora Pablo hablarles de esta manera. Primero les habla del amor, ahora le viene una amonestación ya directa en contra de la idolatría. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Recuerda esto. Recuerda esto, así es de que no hay un pretexto, porque Dios no ha puesto tentación sobrehumana. No hay algo que tú digas, bueno, es que esto en realidad no lo puedo controlar. No, si no lo controlas es porque no has creído y no has puesto tus ojos en Cristo. Así como ellos vieron que lo que les venía era un pueblo de gigantes y dudaron, pero Dios estaba con ellos. Y Dios les iba a ayudar a vencerlos. Lo sabía Josué y Caleb. Así tú debes de tener esa firme convicción. Lo que está pasando, y tal vez si sigues en ese pecado, y en ese pecado, en primera no es porque digas, bueno, es que es algo que no pueda controlar. No, es algo que no quieres controlar porque no estás confiando fielmente en Dios y en su promesa. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportarla. Bueno, ahí está, Dios te da la salida también. Pero si no estás atento a su palabra, no vas a poder reconocer ese momento en el cual Dios te dé la salida, sino simplemente te quedarás ahí estático y dirás, bueno, pues, ¿ya qué? Y eso solamente da una evidencia de que tal vez ni siquiera eres de Cristo.
que eres partícipe, que solamente vienes a calentar una banca, pero no eres de Cristo. Miren, iglesia, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Y sin embargo, Dios nos ha hecho partícipes de su gracia. Dios nos ha hecho partícipes para que nosotros andemos en las cosas que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos. Aún así, ahí se ve la bondad y ese amor. Y lo dice Pablo de una manera bastante aprensiva hacia los que les está dirigiendo esa carta. En el 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Lo dice de esta manera: amados míos, para captar su atención y saber que realmente se está preocupando por ellos. Está poniendo esta condición de esta amonestación y de decir: aléjense de lo que ya pasó anteriormente y las consecuencias de las cuales vivieron sus padres. Apártense, amados míos, huid de la idolatría. Esto también va para nosotros. Huye de la idolatría. Amados, la Escritura todavía sigue vigente y es fiel y por la eternidad. Por lo tanto, es la misma de ayer, hoy y siempre. Y esa es la corrección siempre a la iglesia. Huye de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ahora pareciera ser que entra como si fuese en otro tema, Pablo. Y lo primero que dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Lo que hacemos aquí, cuando también celebramos la cena del Señor, la Santa Cena, cuando celebramos lo que se ha instituido hasta el día que Él venga, la iglesia lo debe de hacer de esa forma. ¿Cómo lo hacemos? En primera, todos juntos, en comunión. Y lo hacemos no solamente en comunión todos nosotros, sino lo hacemos en comunión ¿con quién? Con Dios. Y después de haberles dado cátedra de que se dejen de la idolatría, ahora les está hablando de una verdad en la cual nosotros debemos de anhelar como miembros de la iglesia el participar de la comunión del Señor. Participar porque también lo hacemos la iglesia, pero toda la iglesia lo hace en comunión ¿con quién? Con Cristo. Y esta es la semejanza que va a poner, o esta es la comparativa más bien que va a poner Pablo. En el 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, todos, de un mismo cuerpo. Dice el 18: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Ahora está poniendo esa comparativa. Bueno, aquel que participa de aquellos rituales o de aquel que se hace partícipe, también lo hace en comunión. Dice el 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Esto lo vimos en el 8. Bueno, no hay otro Dios, solo hay un Dios. Y eso lo entendemos bien. Bueno, pero ahora Pablo les va a hablar de una forma más madura, por cuanto ya les explicó, no hay dioses, solo hay un Dios. Pero recordemos, ¿a quién entonces es sacrificado? Bueno, a otros dioses no hay manera de que haya otros dioses, pues solamente hay uno. En el 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Bueno, la comparativa que hace es de que todo aquel que participa también
también participa de esa forma. Lo vimos en el 8, bueno, el comer carne a lo sacrificado. Lo veíamos de esta manera. Ponían carnicerías de lo que se había sacrificado a los ídolos, la vendían más barata y pues el pueblo iba a comer. Bueno, por causa de ello, los cristianos, Pablo les dice, bueno, si eso es ocasión de caer a tu hermano, bueno, no comas una. Pero siendo partícipes de las festividades, y eso todavía otra cosa, si bien en eso nosotros debemos de fijarnos y poner atención para que nuestro hermano no caiga, sabiendo que no hay más dioses, sino uno solo. Ahora se mete más Pablo y les enseña y les exhorta, bueno, participar y todavía participar en esas festividades. Así como nosotros participamos de la comunión con Dios y somos uno con Él, o participamos siendo uno todos con Él, bueno, también lo haces cuando participas en las cosas o en los sacrificios que hacen los gentiles. Porque si bien sabemos que no hay otro Dios, pero detrás de ello sí hay demonios, los cuales no son Dios, pero no nos vamos a hacer partícipes junto con eso. Y eso es lo que Pablo les está exhortando. Vosotros, bueno, dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No tentemos, no provoquemos a ira, no estemos ahí. Si bien lo sabemos, si bien conocemos que nuestro Dios es santo, si bien conocemos que nuestro Dios es celoso y nos quiere para Él, si sabemos que Dios nos ha santificado y santificado es ser apartado, ¿por qué vamos a participar de otras cosas en las cuales son lo opuesto, en lo cual no se agrada a Dios, en lo cual Dios no mandó o no instituyó? Él instituyó una comunión y esa comunión debe de ser nosotros con Él. Y nosotros como pueblo debemos de permanecer fiel. Una, por amor a todos aquellos que nos ven. Dos, porque sabemos que es un Dios todopoderoso y su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Y con esto, hermanos, digo, no te fíes solamente por decir, bueno, yo ya no adoro tal o cual imagen o esto o un cantante. No, la idolatría empieza en uno mismo cuando no pone la confianza, la obediencia y el servicio al único Señor. Oremos. Señor Dios, cuántas gracias te damos, porque nos has apartado, nos has hecho partícipes junto contigo. Queremos mantenernos limpios, puros. Y eso, ¿cómo lo podremos hacer si no meditamos en tu palabra, no estudiamos, ni siquiera tenemos comunión contigo? Guíanos, Señor Dios, a una vida comprometida, en la cual dejemos nuestra manera de pensar o nuestra comodidad, en la cual nuestros pies sean encaminados una y otra vez hacia tu verdad. Y sabemos que esa verdad es poderosa, porque es la que nos sostiene todo el tiempo, y la verdad es Cristo, el mismo en que nosotros debemos de poner toda nuestra confianza y edificar nuestra vida. El servicio completo, antes que otras cosas, debemos de mirar y debemos ver nuestra vida, y no debemos de confiarnos en lo que creemos, en lo que creemos que se nos ha dicho a través de fábulas, mitos, leyendas, de cosas que nos han enseñado,
sino creer solamente en tu palabra, porque es la única que nos hará permanecer fiel. Y aunque vengan circunstancias o adversidades, sabremos que tú, Señor Dios, estarás todo el tiempo con nosotros, así como aquellos dos hombres que confiaron fielmente en ti cuando tú los sacaste de la tierra de Egipto. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el único Dios y nuestra vida debe siempre de andar conforme a tu voluntad, quitando todos los ídolos, quitando toda idolatría de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, quitando esa comodidad que nos ha dejado aletargados solamente para venir y presentarnos, sino que sea una vida totalmente en servicio. Así lo dice Santiago, que nuestra fe debe de ser evidenciada por las obras, que nuestra fe debe de ser evidenciada por lo que hacemos en obediencia a ti. Gracias te damos, Señor Dios, por tu palabra gloriosa. En tu nombre, Señor Jesús.